Quienes están cambiando la guerra en Colombia no son grandes ejércitos, sino máquinas del tamaño de una mano. Y no solo eso, miles de colombianos están combatiendo en guerras ajenas, desde Ucrania hasta Sudán, convirtiéndose así en una pieza silenciosa pero crucial de conflictos globales. Hoy vamos a hablar de dos fenómenos que están redefiniendo la violencia en Colombia y en el mundo. Dos fenómenos que, según The Economist, representan un antes y un después. Los drones como arma principal de las organizaciones criminales y el creciente mercado de mercenarios colombianos hoy presentes en múltiples guerras internacionales. Yo soy Octavio Sazo, bienvenidos al Mundo al Día. The Economist lo resume en una frase contundente. La guerra con drones ha llegado a Colombia y llegó para quedarse. El medio británico asegura que estamos en una transformación acelerada de la guerra criminal en América Latina. Lo que hace pocos años era simplemente tecnología para contrabandear o vigilar, hoy es una plataforma ofensiva capaz de atacar a las fuerzas de Estado y a la población civil. Del contrabando a los bombardeos. Según The Economist, las facciones armadas en Colombia llevan casi una década utilizando drones, pero los primeros usos eran limitados. El Clan del Golfo comenzó a usar drones para contrabando alrededor de 2016. En 2018, el ELN los empleó para vigilancia y observación. Pero todo cambió en 2023. Ese año ocurrió un punto de quiebre, que marcó así el inicio de una nueva era. La primera muerte causada por un explosivo lanzado desde un dron en Colombia. La víctima fue un niño de 10 años que jugaba en un campo de fútbol y desde entonces la curva de ataque se disparó. Así reportó este caso Blue Radio. Como Dylan Camilo Erazo fue identificado el pequeño niño de apenas 10 años que fue asesinado en medio de una cancha de fútbol mientras compartía con otros niños en medio de la Semana Cultural y Deportiva del corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, Cauca. Aunque al menor intentaron reanimarlo en el puesto de salud, perdió la vida momentos después mientras era trasladado al hospital de Argelia debido a la gravedad de las heridas. Este fue el momento en el que la propia mamá del niño le reclamó a los delincuentes por asesinar a su hijo. La explosión dejó un hueco en la mitad de la cancha. No, vecina, pero es que aquí nosotros no estamos hablando. De acuerdo con datos de la Iniciativa Global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados, en 2025, más de 80 ataques con drones en Colombia por parte de grupos no estatales. Más de 80 ataques, una cifra que supera así ampliamente todo el 2024. Y con un dato inquietante. Los ataques con drones de los grupos criminales ya superan los bombardeos tradicionales del Estado. Julio de 2025, en el Caribe, una facción disidente de la FARC impactó un bote patrullero de la Armada usando un dron FPV, uno de los primeros casos confirmados en Colombia. Según el medio, fue uno de los primeros usos de un dron de esta categoría en el país. En Catatumbo y en el Cauca, el ELN ha lanzado explosivos desde drones improvisados. En uno de los videos citados por el medio británico, soldados corren para cubrirse tras detectar la caída de un proyectil desde el cielo. La influencia de la guerra en Ucrania, aquí viene una de las advertencias más importantes de The Economist. El uso de drones en Colombia no surgió de manera espontánea. Tuvo una inspiración clara, la guerra de Ucrania. Para el medio británico, la aparición de videos de ese conflicto fue un momento decisivo. Los videos de guerra, donde drones baratos destruyen tanques millonarios, dieron a las organizaciones criminales latinoamericanas una idea muy clara. Se podía replicar lo mismo en esta región y a muy bajo costo. El factor humano, los combatientes que vuelven entrenados. De hecho, miles de colombianos han viajado a Ucrania como mercenarios, muchos como parte de la Legión extranjera. Varios reciben entrenamientos especializados en drones. Después regresan al país y, según The Economist, varios están aplicando ese conocimiento en Colombia, donde terminan siendo entrenadores, operadores o asesores de las organizaciones criminales. Mientras tanto, el gobierno colombiano ha intentado reaccionar. Invirtió $25 millones en inhibidores de señal. Una empresa estatal creó el primer dron ofensivo colombiano, el Dragon. La Fuerza Aérea montó una unidad especializada en drones. Pero The Economist advierte que estos esfuerzos tienen límites. Los inhibidores podrían afectar comunicaciones civiles y en un país con tanta geografía fracturada, su aplicación masiva es realmente difícil. El riesgo regional y finalmente The Economist lanza la alarma. Los drones con bombas se están extendiendo más allá de Colombia.
Ya se han reportado incidentes similares en el Ecuador y en Brasil. Lo que empezó en Colombia podría convertirse en el nuevo estándar de violencia en toda la región. Si los drones representan la transformación tecnológica de la guerra, los mercenarios representan la transformación humana. Colombianos peleando en guerras que no son suyas, a veces engañados, a veces empujados por la necesidad económica, a veces incluso reclutados por redes que operan desde los Emiratos Árabes, México, Ucrania o África. El mensaje desde Sudán es un hecho inusual. El primer ministro de ese país, Kamal Idris, habló directamente al pueblo colombiano. Lo hizo en español. Su objetivo, denunciar la presencia de mercenarios colombianos luchando en ese país. Pidió detener el reclutamiento y además el envío de combatientes. Colombia trató de corregir el daño diplomático. La embajadora en Egipto ofreció disculpas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Viejo y amado realizado por el primer ministro de Colombia para poner fin al reclutamiento de mercenarios colombianos en Darfur. El mundo hispanohablante ha brindado a la humanidad contribuciones extraordinarias, desde el arte de Pablo Picasso hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa. Con ese mismo espíritu de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz, hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana a que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin de asedio a el FACER y detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra. En agosto de 2025, Sudán afirmó que destruyó un avión procedente de los Emiratos Árabes Unidos que cargaba armas y al menos 40 mercenarios colombianos. Otras fuentes afirman que hay hasta 2.000 colombianos peleando en esa guerra, 3 batallones enteros. Según investigaciones, las empresas reclutadoras funcionan como una red paralela. Reclutan exmilitares colombianos por voz a voz. Pagan entre $1.500 y $3.000 al mes sin derechos laborales. Aprovechan además que los soldados colombianos se retiran jóvenes y tienen pocas opciones civiles. Muchos dejan anticipos a su familia antes de viajar. Otros regresan con lesiones o sin haber recibido lo prometido. Expertos como Laura Lizarazo explican que Colombia tiene uno de los ejércitos mejor entrenados en el mundo en lucha contra insurgente. Eso convierte a los exmilitares en una mercancía internacional altamente apetecida. Desde el 2000, colombianos han trabajado como mercenarios en Yemen, Somalia, Afganistán, Rusia, Libia, Ucrania, Sudán, México y muchos más. El caso más recordado, el magnicidio del presidente de Haití, donde 17 colombianos terminaron detenidos. Las empresas reclutadoras operan con múltiples nombres y en varios países, lo que dificulta así su rastreo. Pero los expertos concuerdan, la ley no será suficiente porque el problema es estructural, una tragedia nacional. Analistas como Portilla resumen así lo que ocurre. No hay política clara para reintegrar a los veteranos. No hay garantías laborales, no hay protección social real. Por eso muchos terminan aceptando ofertas peligrosas, engañosas o directamente ilegales. El Estado colombiano reconoce que cerca de 300 muertos en Ucrania, pero nadie sabe el número real en África y en Medio Oriente. Y cuando mueren lejos de casa, muchos cuerpos nunca regresan. Los drones vuelan sin control sobre territorios donde el Estado apenas tiene presencia. Y los soldados colombianos combaten en guerras ajenas a miles de kilómetros de sus hogares.
Hay dos historias distintas, pero unidas por un hilo común: la transformación de la guerra y la vulnerabilidad de un país que después de más de 60 años de conflicto sigue produciendo combatientes y nuevas formas de violencia. Como dice The Economist, este es un momento decisivo para Colombia y para toda la región. Uno en el que la tecnología y la necesidad humana se cruzan y dejan un campo de batalla cada vez más complejo. Seguramente el tema de los mercenarios, será tema de otro contenido. Por ahora los invitamos a dejarnos sus comentarios y a seguirnos para más análisis.